Si sois seguidores del canal y sobre todo de los vídeos hablando de found footage y de metraje encontrado, seguro que os suena la película que tenéis delante. Una de las mejores que ocurren en laberintos subterráneos, donde la salida y el regreso al exterior de ellos se complica cosa mala. La cueva sigue a un grupo de jóvenes que, de fin de semana, deciden meterse a investigar justo lo que da título al film. Cámara en mano, seremos testigos de cómo la desesperación, la sed, la falta de comida y la locura van mellando sus cuerpos y sus mentes, intentando incesantemente encontrar el camino de vuelta. Buenas actuaciones, comportamientos más o menos realistas a lo que se van encontrando y una trama que se aleja totalmente de cualquier tipo de efecto sobrenatural o paranormal, lo que le añade ese plus de credibilidad y de inmersión. Muy agobiante, muy claustrofóbica, hasta límites extremos y de lo mejor que encontrar en muchos de sus apartados. Si no la habéis visto y decidís entrar, responsabilidad vuestra. No apta para todo tipo de estómagos, el largometraje spin-off de uno de los relatos de la antología de terror de Hong Kong, Three Extremes, Dumplings. Os intentaré contar lo menos posible por si no la habéis visto, pero os advierto que para mucha gente es de las películas más repulsivas que han encontrado. Una ginecóloga especializada en abortos se muda a Hong Kong desde China y comienza a vender una especie de pastas con efectos rejuvenecedores. Pero conocerá a una clienta que va a llevar al extremo lo que la protagonista tiene que ofrecerle. Un festín desagradable pero preciosista y estéticamente perfecto dirigido por Fruit Chan, el cual se encarga en escenarios cerrados y claustrofóbicos de enseñarnos cómo hacerlo pasar mal y cómo dar grima. Atreveos a entrar al prematuro mundo caníbal de una de las películas asiáticas más interesantes de los últimos 20 años. Y si acabamos de decir que la peli del puesto anterior es de las que no se olvidan, un poco de lo mismo le sucede a esta. Un estremecedor caso real que desde nuestro punto de vista parece surrealista, pero que ocurrió hace no tanto tiempo en Irán. Holy Spider. Una serie de crímenes y de víctimas están apareciendo sin control y en gran cantidad en las calles de Mashhad, todas ellas mujeres. Una periodista viaja a la ciudad para intentar investigar y arrojar algo de luz en un caso que parece no importar a nadie. Pues ahora viene lo realmente turbio. Los homicidios están perpetrados por un único hombre que cree estar haciendo un bien a la sociedad, luchando contra la inmoralidad, basando en la religión y en su creencia sus terribles actos. Lo peor llega después. Apodado La Araña, Saed Hanai acabó con la vida de 16 personas para lo que él suponía un acto de limpieza necesaria en el país. Cuando se le declaró culpable, y no solo reconocía haber llevado a cabo los crímenes, sino sentirse orgulloso de haberlo hecho, la gran mayoría de la sociedad iraní aplaudió y defendió al asesino, poniendo en jaque a las autoridades y a la opinión popular. Una de esas historias con muchas lecturas que desde el prisma del espectador de esta parte del mundo es complicado de entender, y da mucho miedo. Si queréis saber cómo termina la historia, os invito a ver una de las películas más perturbadoras de los últimos años. Jennifer Lynch, sí, la hija de David Lynch, en 2012 iba a sacarse de la manga una pedazo de historia tremenda y brutal, angustiosa donde las haya, que no da un segundo de tregua y notamos cómo necesitamos sacar la cabeza por la ventana antes de continuar en alguna que otra escena. Chained. Una de las películas con asesinos en serie más demenciales que he visto en mi vida, ya que, digamos, la peli no se centra en la figura del antagonista como se podría esperar, sino en un joven de corta edad que ve cómo, tras ser secuestrado por el demente y cruel personaje, un loco taxista, es obligado a vivir con él y realizar las tareas del hogar, las cuales incluyen ayudarle a deshacerse de sus futuras víctimas. Lo que sucede con el paso de los años, pues debéis averiguarlo si no lo habéis visto. Bestial y perturbador largometraje, rey en esto de poner nervioso, helar la sangre y querer cerrar los ojos. Si hay un escenario en el cine donde agobiarse estando tan solo un par de planos allí, es en todos los que ocurren bajo tierra. Y si todo sucede en una mina donde el tiempo corre en contra, peor aún. Mine9 nos pone en pantalla junto a un grupo de trabajadores a más de 13 kilómetros de profundidad, donde lo que iba a ser un día de trabajo más se convierte en la peor pesadilla. Y es que una explosión de gas metano hace que el oxígeno poco a poco se les vaya acabando. Tan solo tienen 1 hora para intentar seguir con vida. Con esta sinopsis ya podéis imaginaros lo que espera.
polvo, hollín, un ambiente más asfixiante de lo que ya es en condiciones normales y 9 mineros con pocas opciones de conseguir salir de ahí, con una dirección sobria que le otorga ese grado de realismo necesario y que se sale de otras propuestas del estilo, como Beneath, donde entra lo sobrenatural. El drama irrespirable de 2019 es una película que necesitas parar a la mitad para abrir un poquito la ventana. Uno de los casos más surrealistas que vamos a ver en este vídeo, tratado de la manera cruel y áspera que merece, el ángel de la muerte. En The Good Nurse, estreno de 2022 de la mano de Netflix, vemos como un enfermero, Charlie Cullen, termina acusado de asesinato. Y no de solo uno. Eddie Redmayne y Jessica Chastain protagonizan un thriller espeluznante, sobre todo conociendo el caso detrás. Uno bastante famoso, llevando a la pantalla a uno de los asesinos en serie más retorcidos y prolíficos de la historia. Si no el que más, ya que a pesar de confesar haber acabado con la vida de 29 personas, se estima que la cifra real puede estar alrededor de las 400 después de varias entrevistas y haber estado trabajando durante 16 años en 9 hospitales diferentes, en los que nunca habría dejado de actuar en la sombra. Charlie se dedicaba a acabar con sus propios pacientes de una manera en la que nadie pudiera sospechar de él, utilizando fármacos y administrándolos sobre todo por vía intravenosa. Fue arrestado en 2003 y condenado a cumplir 18 cadenas perpetuas, por lo que se supone acabará falleciendo en prisión. Una de esas pelis que mientras la ves piensas que eso no puede ser real, pero es incluso peor. Una de las dramatizaciones más conmovedoras y espectaculares que pueden encontrar del cine de catástrofes está de nuevo basado en una historia real y en un grupo de bomberos forestales que sufrieron un infame infierno, nunca mejor dicho, intentando apagar uno de los incendios más tremendos de la historia reciente de Estados Unidos. Only the Brave se divide en dos partes muy diferenciadas, la primera donde conocemos a los personajes, vidas, motivaciones y familias, y una segunda dedicada a la supervivencia extrema. Hay algo en este largometraje que se siente real, cercano, humano, extrañamente no tan conocida como debería, a pesar de contar con un reparto brutal con Josh Brolin, Jennifer Connelly o Jeff Bridges y una dirección que corta el aliento, porque los protagonistas están escritos y desarrollados de manera brillante en constante evolución debido a los cambios del desastre al que se enfrentan. Grandes interpretaciones, escenas en las que sentirás que tienes que sacar la cabeza por la ventana para coger aire porque huele a humo y una media hora final demencial, además de tener un apartado técnico soberbio como estamos viendo. Grupo de trabajadores dando su vida por salvar la de sus vecinos en Prescott, Arizona, en 2013. ¿La conocíais? Podríamos decir sigue la estela de Las colinas tienen ojos, aunque no en su planteamiento, sí un poco en el estilo y en los psicópatas de sus antagonistas. Dying Breath arranca como lo que parece un slasher, con un grupo de personajes en mitad de un bosque. Y aunque su objetivo es realizar una investigación sobre el diablo de Tasmania, se van a ver perseguidos por un puñado de habitantes de la zona salvajes y locos que se dedican, entre otras cosas, a comerse a sus víctimas. Aunque la peli australiana es un poco refrito de otras icónicas como La matanza de Texas o la mencionada Las colinas tienen ojos, sí que sabe aportar una atmósfera interesante y atractiva y guardar alguna que otra sorpresa que se podría esperar. Pasamos de gente sufriendo, siendo perseguida, encerrada y sobreviviendo de manera hostil por influencia de otro ser humano, a la angustia producida por, en soledad, ver que tu final está cerca sin escapatoria en un lugar que no tiene salida y en el que no puedes realmente hacer demasiado. Nos vamos hasta Corea y hasta uno de sus thrillers más diferentes de los últimos años, Túnel. Con esa mezcla que también se le da al cine del país asiático de drama, suspense y escenas potentes enmarcadas en un contexto inverosímil y tremebundo, somos testigos de cómo un hombre se queda atrapado en un túnel e intenta mantener la calma y seguir con vida, mientras factores externos e internos luchan contra el tiempo que le queda. Emocionante, intensa y no apta para los más claustrofóbicos, que además tiene tiempo a construir una crítica política importante. Hace casi todo bien, y eso es muy positivo. Si la veis, dejad que entre un poco el aire mientras estáis ahí dentro con el prota. Caso de lo más extraño, con un aura de misterio y decenas de teorías sobrevolándolo, del que incluso hicimos un vídeo hace ya muchos años, nos traslada a una pequeña isla escocesa, a un faro donde sus vigilantes iban a protagonizar una de las historias más insólitas que se recuerdan en un contexto así. Keepers o The Vanishing nos cuenta el relato singular y muy poco convencional, con final totalmente inesperado, de lo que se conoce como el misterio de las Islas Flannan.
Gerard Butler, Peter Mullan y Connor Swindell encarnan a este trío de trabajadores que en 1900 fueron destinados a cuidar y a mantener un faro en un remoto y pequeño atolón. Pero un día la luz dejó de encenderse. Cuando llegó el momento del relevo, llegando el nuevo equipo al lugar, lo primero que les llamó la atención fue la nula señal de avistamiento, la cual se solía hacer ondeando una bandera, pero lo más insólito estaba por ver. Una vez allí, no había ni rastro de los fareros. Las camas hechas, el fuego recientemente encendido, el reloj parado, la mesa puesta con la comida a medio terminar, el faro en perfecto funcionamiento, tan solo una silla caída en la cocina parecía alterar el escenario. Eso y un cuaderno de anotaciones en el que parecían tener miedo a algo, obligándose incluso a rezar. Las teorías: pudieron matarse entre ellos, sufrir algún accidente y caer al vacío, e incluso hay quien habla de algún tipo de abducción, entidades marinas. Vamos, que no se tiene ni idea de qué pasó realmente y nunca hubo indicios para saber la verdad. Por si eso fuese poco, varios trabajadores enviados posteriormente a la zona estaban convencidos de escuchar en el viento voces fantasmales que repetían los nombres de aquellos desaparecidos. ¿Qué pensáis que pudo suceder realmente? Hora de hablar de otro suceso real y de otra catástrofe, de nuevo para nada natural, siendo realmente uno de los mayores desastres causados por el hombre. Deepwater Horizon nos cuenta los acontecimientos cercanos a lo que ocurrió en el Golfo de México en 2010, cuando una estación petrolera del mismo nombre que la película explotó, arrojando sobre el mar casi 5 millones de barriles de petróleo y provocando el fallecimiento de 11 trabajadores, hiriendo a casi otra veintena. Con Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson o John Malkovich, Peter Berg, su director, se las arregla para, aunque sepas lo que va a terminar sucediendo, lograr una presión en el espectador mayúscula, liberada en forma de verdadero terror cuando pasa lo ya inevitable. Una primera mitad de puro nervio en forma de tensión sostenida y una segunda de supervivencia más espectacular y verdaderamente asfixiante, desarrollando a los personajes de maravilla para empatizar con ellos y haciendo del film un homenaje a todos los que allí dieron su vida. Sin duda puede dejar un pozo triste y melancólico después de provocar las emociones que ya hemos mencionado. No es perfecta, pero tiene muchos de sus elementos potenciados al máximo para lograr su objetivo. La tenéis en Netflix, al menos en España. Salimos de nuevo al exterior, y aunque aquí tendremos algo más de luz y de visibilidad que en el largometraje anterior, no sé hasta qué punto el escenario es más favorable. Con un actor al que siempre mola encontrarse como es Mikkelsen, Arctic no es una película más de supervivencia en la nieve. Un piloto que sufre un accidente en el frío y blanco Polo Norte tiene que acostumbrarse a lidiar con las temperaturas extremas, la falta de alimento y las sorpresas inesperadas, mientras, en soledad, busca algún modo de salir de allí. Lejos de películas con planteamiento similar como Viven, El Renacido, Everest o Límite Vertical, todas ellas altamente también recomendables y que me sirve para mencionarlas, aquí sentimos cosas muy diferentes. El sentirse solo, el dolor, un sufrimiento que se acentúa y que va haciendo mella en un protagonista que va perdiendo la esperanza sin acabar de pelear por seguir en pie. Técnicamente impecable y emocionante sin necesidad de locuras extravagantes. Una joyita de la supervivencia que no os podéis perder. Sí, esta es la más conocida, seguro que casi todos la habéis visto, pero por si hay alguien despistado o que aún no se ha animado a ello, es el momento de darle caña. Eli Roth iba a homenajear la icónica Holocausto Caníbal con una propuesta que, aunque dividió en su momento a crítica y a público, a mí me gusta bastante y creo que dentro de la temática del vídeo es de lo mejor y más intenso que se puede encontrar. Infierno Verde. Una aventura en la selva de Perú que va a transformar una protesta para evitar una tala de árboles en una lucha por intentar no ser devorado por una tribu indígena que tiene la peculiaridad de que le gusta devorar carne humana. Una propuesta gore que nos deja desamparados junto al grupo protagonista mientras, encerrados, observan los comportamientos del poblado salvaje sin demasiadas opciones de acabar enteros. Angustiosa, consecuencias truculentas y que en su totalidad es una fiesta del horror imprescindible. Uno de los acontecimientos más oscuros y tristes de la historia de la música y concretamente del metal. Lo ocurrido en la banda noruega Mayhem. Lords of Chaos cuenta de manera más o menos verídica los hechos que llevaron al grupo a tener uno de los pasados más violentos y turbios de todos los tiempos. Uno de los pioneros del black metal que en la escena europea, a finales de los 80 y principios de los 90, comenzaba a hacerse un nombre importante, pero que acabó por ser recordado por otros hechos muy diferentes.
Death, el vocalista de la banda, sería encontrado por Euronymous, guitarrista, con un disparo en la cabeza propiciado por él mismo. Lo que este segundo haría nada más encontrarle sería correr a comprar una cámara de fotos y captar el cadáver de su compañero para usarlo como portada de su próximo álbum. También se cuenta, casi a modo de leyenda, que este se guardaría algunos pedazos de cerebro para comérselos y huesos de cráneo para fabricar collares y regalárselos a los otros miembros. Pero la truculenta historia no acaba aquí. Quema de iglesias, de monumentos nórdicos culturalmente muy valiosos, y años después, otro crimen salvaje sacudiría a Mayhem. Euronymous sería asesinado por un nuevo miembro, Berg Vikernes, tras una relación muy peculiar e intensa entre ambos. En fin, una historia con 1000 matices que debéis investigar y, por supuesto, ver la peli si aún no la conocéis. Que si hablamos de vibrar, es lo que más provoca en el espectador George. Un paseo entre largos planos secuencia por una mente desquiciada y enfermiza, una bomba a punto de estallar que, cuando estalla, es espectacular. Un joven que trabaja en el aeropuerto, que ya vemos con un comportamiento algo extraño, asocial y distante, en un momento determinado, digamos, estalla. Y no él concretamente, sino su cerebro. Sin darnos demasiadas pistas de nada, pero dejándolo todo en una lectura de lo que sucede al prota bastante clara, tanto por su estridente y rudo estilo visual, su dirección y la brutalísima interpretación de Ben Whishaw, que está de Oscar, George es un imprescindible del thriller de los últimos años, capaz de sofocar y crear malestar real al espectador. Colin Farrell, Joel Edgerton y Viggo Mortensen, casi nada, protagonizan una historia tremenda, más aún si piensas que lo que ves está basado nada menos que en una historia real. 13 vidas, dirigida por el polifacético y siempre interesante Ron Howard, lleva a la pantalla uno de los rescates más demenciales y surrealistas de los últimos tiempos. Un equipo de fútbol se queda atrapado debido a unas fuertes lluvias torrenciales en una cueva en Tailandia. Funciona a nivel dramático, a nivel técnico, a nivel de terror, es capaz de hacerlo pasar muy mal y se nota que tras las cámaras hay alguien que sabe manejarse en producciones importantes. 2 horas y media que no se hacen para nada largas, cosa que ya es de alabar y que directamente me atrevería a decir es de lo mejor que ha estrenado original Prime Video en todo su catálogo. Y si quieres saber más del suceso real, muy recomendable el documental The Rescue de 2021. Agárrate al sofá y sumérgete. Una saga muy especial. 3 pelis que en sí mismas son muy diferentes a pesar de seguir la misma historia y que pasan por tantas fases distintas que su visionado no deja de ser obligatorio para los aficionados al terror. La trilogía de Woman, que cuenta con Offspring, la propia de Woman y Darling, nos cuenta lo que sucede con un clan de caníbales ocultos en los bosques y su supervivencia. Eso, sobre todo, si hablamos de la primera parte, mientras que sus secuelas se centran en la protagonista de dicho grupo. No quiero tampoco contaros mucho más, por si no las conocéis y decidís verlas, que os sorprendáis con lo que va pasando, pero bajo mi punto de vista, su segunda parte de 2011 sigue estando a un nivel superior que las otras dos. 3 pelis muy gore, muy salvajes, con el hilo conductor del canibalismo sobre todo presente en su origen, pero que va evolucionando según se desarrolla. Lo dicho, una saga desconocida para el gran público, pero que si tenéis opción, echadle un vistazo, que merece la pena. Obviamente, la mejor obra jamás creada sobre el accidente en cuestión es la serie de HBO, siempre recomendada por aquí. Pero ojo con la peli rusa que tenemos delante, porque a pesar de centrarse sobre todo en el momento de la explosión del reactor, dejando de lado la parte crítica, es una producción a tener en cuenta y que proporciona todo el horror y ese malestar visual que os podéis imaginar. Chernobyl Abyss o Chernobyl 1986 nos sitúa junto a un bombero encargado de trabajar en el momento del estallido de la central nuclear, concretamente el responsable de drenar el agua del depósito que hay bajo esta mientras todo está en llamas. Un acontecimiento que a lo mejor recordáis porque ya uno de los episodios de la serie que hemos mencionado lo recreaba, y que aquí nos vuelve a sumergir en uno de los momentos más terribles de aquel desastre humano, capaz de conmover, centrada en el drama y por supuesto en la angustia de lo que vemos, siendo un relato que va más a saco y aunque le da tiempo a moverse en lo emocional, su ritmo se sustenta en todas esas secuencias terroríficas que si conocéis la historia os sonarán. Dentro de las películas que abordan esta terrible catástrofe es de lo mejor que he podido ver. Uno de los mejores thrillers de 2022 nos sumergía en una investigación peligrosa y asfixiante donde un policía infiltrado intentaría sacar una confesión de alguien, está convencido, es el culpable de un horrible crimen.
El extraño es una película peculiar que trata un hecho real de manera muy honesta con la historia de la que parte y que se convierte en un relato íntimo y desesperante, huyendo del morbo o de lo fácil y mostrando una cara no tan habitual en el género. Joel Edgerton y Shane Harris en un constante tira y afloja que corta el aliento, donde ninguno de los dos es quien dice ser, y ganarse la confianza de alguien sospechoso de homicidio va a ser una odisea cruel y mentalmente desgarradora. La cinta toma el caso del crimen contra el joven de 13 años Daniel Morcombe y cómo la policía durante mucho tiempo trabajó para dar con su responsable, Brett Peter Cowan, el cual fue capturado en 2011 y declarado culpable en 2014 tras un largo juicio. Una peli hipnótica y que, tirando de sus actuaciones, puesta en escena y su peliagudo juego entre sus dos protas, logra mantenerte en vilo como pocas de su estilo. Una de las películas que más nervioso me han puesto en mi vida, y es sobre todo por su forma de estar rodada. Todo lo que vemos es una especie de plano secuencia eterno con el que todo lo que vemos gana en nervio y te provoca una vibración genuina. Secuestrados. Una familia que se acaba de mudar a una gran casa va a sufrir la primera noche, mientras aún se están acomodando, la visita de un grupo de secuestradores sin escrúpulos y violentos con el objetivo de sacarles el máximo dinero posible. Elegantemente dirigida, cruda y llena de momentos impactantes. Creedme que si no la habéis visto os estáis perdiendo un aterrador y sangriento estallido de adrenalina. El film de Miguel Ángel Vivas es una demostración de cómo se puede dar una vuelta de tuerca a algo que hemos visto muchas veces para convertirlo en algo diferente. Una de las home invasion más perturbadoras que jamás he visto. Si hablamos de películas de supervivencia que ahoguen, asfixien, lo hagan pasar mal y den mal rollo, hay que hablar de una de las producciones en la nieve de los últimos años más interesantes e intensas. Liam Neeson, un grupo de personajes y, aparte del frío, la falta de agua o de comida, un enemigo entre la neblina que se aproxima para complicarlo todo aún más. The Grey nos mete junto a un grupo de buscadores de petróleo que, después de un accidente de avión en Alaska, quedan solos y perdidos a merced de la naturaleza, teniendo nulas posibilidades de ser rescatados. Mientras intentan seguir en pie y buscar un camino que les acerque de alguna manera a casa, no solo la situación va a ser complicada por los factores climáticos o la falta de recursos. Una manada hambrienta de lobos cerca cada vez un poco más a los protagonistas. La pesadilla gélida y sangrienta a la que van a enfrentarse no tiene nombre. ¿Cómo se llamó el título por aquí en España? Un infierno blanco. Uno de los experimentos sociales más brutales que se han llevado a cabo en la historia moderna, sin lugar a dudas, y que desembocó en algo que expone bastante la mente del ser humano y que dice bastante de muchísimas cosas. Das Experiment, 20 hombres encerrados en una cárcel, conejillo de indias con la recompensa de 4.000 marcos por participar en él, en el que durante 2 semanas 12 iban a ser prisioneros y 8 guardianes. Muy pronto comienzan a pasar cositas. El objetivo del juego entre comillas, era bien claro: estudiar el porqué del ambiente agresivo en contextos carcelarios y penitenciarios, lo que desemboca en el largometraje, que no dista demasiado de lo que ocurrió en la realidad. Es un ejercicio poderoso y potente de psicología y de corrupción en el cerebro humano cuando se le otorga algo de poder sobre otro. Película imprescindible para todo amante del cine y que lleva al límite su desarrollo, partiendo de lo acontecido en 1971 en Stanford. Terrorífica. Por cómo está rodada, la fuerza de sus personajes, de sus actuaciones, de todo lo que ocurre y por cómo lleva al límite a un espectador que, llegado a un punto, ya no sabe dónde meterse. No matarás es una delicia cinematográfica que, si hablamos de nervio, va sobrada, donde un soberbio Mario Casas es Danny, un chaval que, en resumen, va a pasar la peor noche de toda su vida, donde lo imposible, la mala suerte y las malas decisiones se le van a juntar en unas horas. Tras fallecer su padre y después de estar cuidando de él mucho tiempo, justo cuando decide dar un giro a su vida y hacer un viaje loco, conoce a una persona que va a dinamitarlo todo. Un auténtico paseo de frenetismo salvaje rodado con una vibración narrativa como pocas veces se ha visto. Imprescindible si lo tuyo son los thrillers donde no sabes cómo va a terminar la locura que tienes delante. Una pasada a nivel emocional y que os va a trasladar de una sensación a otra constante bajo siempre la amenazante impresión de no estar a salvo en ningún momento. De la directora de Babadook, Jennifer Kent, una peli muy distinta a su ópera prima, pero terrorífica, a niveles diferentes que esta, eso sí, pero tremenda. The Nightingale.
una historia de venganza envuelta en un drama de época ambientada a comienzos del siglo XIX. Llena de escenas impactantes y que pueden dejarte realmente en shock, el thriller que tenéis delante es un peliculón con todas las letras, capaz de llevarte por una aventura muy diferente donde vas a emocionarte y donde también lo vas a pasar muy mal. Una pena que no sea tan conocida y que no haya sido distribuida como realmente merece. Si os gustan las pelis asfixiantes, si os mola disfrutar con argumentos crudos pero únicos, no dudéis en echarle un vistazo y conocerla. Si hay una película de supervivencia y de pasarlo mal junto a un personaje constantemente evitando la muerte en circunstancias tremendamente adversas y en un contexto aterrador, esa es la noruega El 12º Hombre. En 1940, el país nórdico fue invadido por la Alemania nazi. 3 años más tarde, un grupo de la resistencia noruega en Gran Bretaña elaboró un plan para destruir una torre de control alemana estratégicamente situada en un punto clave del país. Una misión que tenía grandes posibilidades de éxito, pero un puñado de noruegos colaboracionistas con los nazis sabotearon todo e hicieron presos a los demás soldados, concretamente a 11. Solamente uno consiguió salir con vida y escapar de la pesadilla, Jan Valsrud. El film nos cuenta cómo, con prácticamente todo en su contra, el comandante logró, totalmente en soledad, siendo perseguido y haciendo frente a factores extremos de todo tipo, conseguir una hazaña única. Largometraje espectacular, directo y angustioso como pocos, pero que nos cuenta con bastante rigor lo que tuvo que vivir y sufrir su protagonista. De esas pelis que no se olvidan fácilmente. Creo, sin miedo a equivocarme, que también es capaz de elevar bastante el nivel de malestar y de angustia, nunca mejor dicho en este caso lo de elevar. Fall. Después del fallecimiento de su pareja realizando escalada, una joven decide, junto a una amiga, superar los miedos provocados por el terrible suceso tiempo después, subiéndose a una torre de comunicaciones abandonada en mitad casi de la nada, a más de medio kilómetro de altura. Un lugar donde se van a ver atrapadas y donde es imposible comunicarse con nadie, y bajar parece una utopía. Hora y media de tensión que cada vez se pone peor, donde se van añadiendo nuevos peligros y se van reduciendo posibilidades de no morir ahí arriba. Una, sobre todo, interesante y novedosa idea en lo que a películas de supervivencia extrema se refiere, no apta para personas que sufran de vértigo o le tengan pánico a las alturas. Gracias eternas a los bichos miembros del canal y a los bichos mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la manera que lo hacéis, si os quiere. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.